Estamos, una jovenaza y salgo yo. ¿Ah? Bueno, está con nosotros Yesenia Castillo esta mañana. Vamos a hablar de un tema del que probablemente en otros países se está aplicando y hay serias restricciones con el tema de la vacuna. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede despedir a alguien por no haberse vacunado? ¿Eso está respaldado en ley? ¿Existe una normativa que respalda esa decisión si las empresas lo asumen? Pues de eso vamos a conversar con Yesenia. Un placer tenerla por acá con nosotros, máster en responsabilidad social empresarial. Y bueno, este tema que creo que es mucho lo debemos de conocer y manejar también, por supuesto. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación, gracias por recibirnos en sus hogares y efectivamente creo que es una pregunta que todas las personas trabajadoras se están haciendo, igual que todos los empleadores. Y no, señores, nosotros no podemos despedir a alguien por no haberse vacunado. ¿Qué sucede? Debemos de recordar y tener presente que el derecho al trabajo es la base para el goce y disfrute de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Partiendo de ahí, vemos qué grande es el derecho al trabajo, porque sin el derecho al trabajo uno puede gozar de otros derechos: alimentación, educación, salud, recreación, porque todo implica trabajo. Entonces vos no podés venir y coartarme o vulnerarme ese derecho humano, que es el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado tiene la obligación positiva de garantizar que ese ejercicio, el derecho al trabajo, se pueda cumplir. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? Vos no podés despedir a una persona por no haberse vacunado porque, primero, internacionalmente, las normas internacionales actualmente no establecen que haya una obligación o no han abordado el tema de que para que puedas acceder o trabajar necesitas haberte vacunado, para empezar. Yo le voy a contar una experiencia. Hubo un caso que me comunicaron a mí, la señora que nos apoya en la casa dice que una amiga de ella le dijeron, mira, hay señoras aquí, hay personas adultas en la casa, tenés que irte a vacunar. Y ella no quiso irse a vacunar porque dice que estaba con algunas afectaciones de la gripe y no sé qué más. Sí. Entonces la despidieron. Sí, lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de las consecuencias que van a tener nuestras acciones si ese trabajador acude ante la instancia reguladora, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, o lo lleva a sede judicial. Ya, entonces yo tengo que estar consciente de la responsabilidad o la consecuencia que tengo que asumir a realizar esa acción sin no tener un fundamento legal en el cual apoyar mi decisión. Actualmente el Estado de Nicaragua no establece que exista una obligación de la vacunación, dice vacunación voluntaria, para que yo pueda, partiendo de ahí, entonces para que se pueda decir de que estoy obligado a vacunarme para trabajar o para acceder al lugar de trabajo. Por ende, ¿qué sucede? Esa consecuencia jurídica, ese fundamento jurídico debe de partir de una norma interna, porque internacionalmente no está. Es decir, internacionalmente la OIT ha indicado de que no se ha abordado ese tema de la vacunación para poder trabajar o acceder. Como fundamento tenés que buscar el nacional. Nacionalmente no existe. Aquí en Nicaragua, por lo menos yo no desconozco si el Ministerio del Trabajo ha dictado una norma en la que se indique de que para poder acceder a tu lugar de trabajo tenés que presentar la tarjeta de vacunación o haberte vacunado. Ahora, entonces esto nos lleva a otra situación. ¿No tendría entonces que yo solicitarle a una persona que voy a contratar su tarjeta de vacuna? No, es que no. A ver, nosotros no podemos vulnerar derechos humanos. A ver, entiéndase algo. Yo comprendo perfectamente, todos creo que comprendemos perfectamente que es necesario la vacunación, me quiero proteger a mi familia, etcétera. Sí, entendemos eso. Estamos hablando actualmente de que hay una colisión de derechos. ¿Qué significa una colisión de derechos? De que estamos ante dos derechos que están al mismo nivel y que por ende tengo que ver cuál va a prevalecer, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, entre otros derechos que tenemos que valorar. Entonces, por ende, el Ministerio del Trabajo, si se llegara a presentar un trabajador que indique que fue despedido por no haberse vacunado, va a tener que hacer una ponderación, es decir, el principio de proporcionalidad del que hemos hablado en otros momentos. ¿Por qué? ¿Qué dice nuestra Constitución Política? Nuestra Constitución Política reconoce el derecho al trabajo como una medida para satisfacer las necesidades de la sociedad, de la persona y también como
como riqueza para una nación y establece normas que garantizan y lo protegen. Y también estamos hablando, con relación a lo que usted me decía de la persona doméstica que la despidieron, ¿qué sucede? El principio 5º del Código del Trabajo dispone que las normas de ordenamiento jurídico laboral limitan o restringen la autonomía de la dependencia de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que nosotros contractualmente podemos decidir algo, pero si va en contra de las disposiciones que establece el Código del Trabajo, no existe. Una pregunta, okay, me parece bien. ¿Puede una empresa entonces decir que para ingresar a sus instalaciones requiere de que la persona esté vacunada? Mire, para tomar una medida, si una empresa va a tomar una medida de este tipo, para empezar tiene que hacerlo basado en los convenios internacionales ya ratificados por el Estado de Nicaragua, en el cual se verifique que efectivamente no existe discriminación ahí. Porque, ¿qué sucede? Hay personas que no pueden vacunarse por el momento porque tienen tal vez un problema del corazón, porque tienen un problema neurológico, porque se desconoce cuáles van a ser las consecuencias, porque ya existen epicrisis médicas que le indican que por el momento no puede, o se acaba de vacunar contra la influenza, en fin, tantas circunstancias. O no hay disponibilidad en el país, como es el caso también del nuestro. Exacto, pasan muchas circunstancias, por ende yo tengo que tomar medidas que se ajusten realmente a la realidad nacional, pero que vayan acorde con el respeto de las normas internas. Es decir, nosotros sabemos que los convenios internacionales o los tratados internacionales, para hablar también de declaraciones, en fin, ya han sido ratificadas por el Estado de Nicaragua y de acuerdo con el artículo 46 de nuestra Constitución, son ley vigente en nuestro país. Entonces, al momento de tomar una medida como empresa, al asesor que tengo dentro de mi contratado, asesor interno, asesor externo, tengo que hacerle la consulta, pero de manera integral, no puede irse únicamente a lo que dice el Código del Trabajo. Él me tiene que decir qué es lo que dice el convenio 111, el 121, el 155, que te habla del diálogo social, que es muy importante en esta etapa, o el 187. Valga la aclaración, el 155 y 187 del convenio de la OIT no han sido ratificados por el Estado de Nicaragua, pero no significa que no lo pueda utilizar yo como empresa como una base para poder hacer una norma que realmente se ajuste a ese respeto de derechos humanos. De acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado también? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha establecido una observación general número 18 que se le ha proporcionado a los estados, que es una guía para que puedan garantizar el derecho al trabajo. Entonces, el Estado, utilizando el Ministerio del Trabajo como ente rector, va a aplicar las normas que se establecen para defender o proteger. Recordemos que hablábamos la vez anterior del principio pro operario. ¿Qué significa eso? Que nuestra legislación va a proteger a nuestros trabajadores. Porque ¿qué sucede? Ajá, yo despido a un trabajador por no vacunarse, pero yo empresario si no me vacuné. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, a propósito de ese tema, estábamos hablando también de lo que está pasando, solo para tomarlo como referente, en los Estados Unidos, que hay algunos negocios ya si te condicionan ingresar o no a sus instalaciones si te has o no vacunado. Así es. Creo que eso también, no sé si en los estados ya existe una norma o hay un reglamento o existe, qué sé yo, no, una comunicación oficial de las autoridades que te indique que todo el mundo debería de vacunarse. No sé si ¿cómo está eso? Sí, lo que pasa es que efectivamente cuando una empresa toma la decisión de aplicar una medida en la que me obliga a vacunarme, debe de, como lo decíamos anteriormente, de existir un fundamento jurídico, o sea, mi base legal a partir de la cual yo estoy aplicando esa medida llámele de protección, de cuidado. Lo importante también sí es conocer realmente cuál es nuestra legislación, si existe una disposición, una circular. Recordemos que no siempre todo está en las leyes, también nuestras instituciones dictan disposiciones, circulares, que nos las dan a conocer para saber algún cambio que se está dando o una medida momentánea que se está tomando. Claro. Pero desde el momento en el que el Estado me dice que es una vacunación voluntaria aquí en Nicaragua, no me ha dictado ninguna norma para que a mí me obligue a vacunarme y por eso la vacuna sea obligatoria para que yo pueda trabajar.
¿Me explico? Pasa como con las personas que tienen VIH, pasan con las mujeres embarazadas. En un trabajo no te pueden preguntar si vos tenés VIH, no me pueden preguntar si yo estoy embarazada. Igual ahí estamos hablando de cuestiones de género, entre otras. Pero es importante conocer antes de aplicar una medida que vaya a vulnerar un derecho humano y que me vaya a ocasionar a mí, como empresa, una pérdida o una sanción. Yo tengo que saber cómo lo tengo que hacer. Vamos a pedir, por favor, Control Master, si puede poner los números en pantalla por si alguien tiene alguna consulta al respecto. Hoy estamos hablando, ¿se puede despedir? Y le amplío, ¿se puede contratar a una persona? ¿La ley lo establece que no se haya vacunado? Ese es un tema del que seguramente muchos se han preguntado. Tenía una pregunta a propósito de ese tema y qué bien que lo mencionó. Cuando hablamos de que no esté establecido en norma y se comete ¿cómo le llaman? Se violenta la norma o la ley, cuando yo le pregunto a una mujer si está embarazada o no, sí, para contratarla. Claro, es que yo no puedo preguntarle a una mujer, ¿estás embarazada? Para poder estar sujeta a la contratación o no, porque vulnera derechos humanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que yo hablaba de que ya sea la persona que está a cargo de la selección del talento humano, de recursos humanos, como la dirección de recursos humanos, el nombre que le hayan puesto en cada empresa al área de recursos humanos, como al asesor externo, debe manejar no solo la legislación nacional, sino la legislación internacional de protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque Nicaragua es, Estado parte tanto de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano. Sabemos que la OIT es un organismo especializado en el tema de derechos al trabajo y Nicaragua también forma parte, ha ratificado bastantes convenios de la OIT con relación a eso. Hay varias recomendaciones por parte de la OIT relacionadas con el trabajo decente, el empleo, la empleabilidad, todos los requisitos contra la discriminación. ¿Por qué? Necesito aclarar algo. No podemos decir o indicar que yo voy a despedir a alguien aplicando el artículo 45. Miren, señores, el artículo 45 efectivamente le da facultades al empleador para despedir a alguien. Sin embargo, si ese empleador se presenta al Ministerio del Trabajo y logra demostrar que su despido fue por discriminación, tenga la plena seguridad de que el Ministerio del Trabajo va a resolver a favor del trabajador si logra demostrarlo. Es decir, no puedo yo venir a aplicar el 45 y despedir a 10 personas. No, entonces eso llama, por eso están las inspectorías del trabajo también. Entonces yo puedo ir al Ministerio del Trabajo. El 45 es despedir a alguien sin ninguna razón, ninguna causa. Exactamente. Yo vengo y digo que ya no quiero estar esa persona. Que es diferente a que yo me encuentre en quiebra, hablando de la suspensión cuando se dio lo del brote del coronavirus aquí en el 2020. Son circunstancias diferentes. Pero el Ministerio del Trabajo a mi empresa, digamos yo, empresario, me va a aplicar la sanción correspondiente, ojo, si logro demostrar que efectivamente mi despido se basó en un acto de discriminación. Excelente. Bueno, creo que es información valiosa y está. Pero por otra parte, le decíamos ahora temprano, ahí vienen otros lotes de vacuna y ya hay que ir a vacunarse. Creo que es un tema, insisto, de responsabilidad compartida. Sí, es que es importante el diálogo social. Creo que es importante que nosotros, empleador como trabajador, apliquemos el diálogo y lo hagamos de la forma correcta. Nos asesoremos cuál es el mejor mecanismo, la mejor manera, y lo hagamos de una forma correcta. No se está diciendo que no se pueda tomar acciones, sin embargo, tenemos que hacerlo respetando esos derechos. Mi derecho y los suyos sin vulnerar ninguno. Por eso hablábamos del principio de proporcionalidad. Muchas gracias, Yesenia. ¿Cómo la encontramos, porfa? Sí, bueno, nosotros nos pueden encontrar en el 83 96 45 17 o de la Funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al lago. O en nuestras redes sociales, al Facebook a través de Castillo Orue y en Instagram también Castillo Orue y Asociados. Muchas gracias, Yesenia, por esa información. Vamos a separarnos un instante y ya venimos.